Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mentiras sobre el calcio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte hoy de la mentira que nos están vendiendo constantemente sobre el calcio, la necesidad de consumir suplementos de calcio. Fíjate, en el mercado hay cantidad de suplementos que inclusive hoy en día han convencido a los médicos de que los médicos recomienden a las personas que están teniendo osteoporosis, que es pérdida de hueso, que consuman un suplemento de calcio. Esos suplementos de calcio vienen muchas veces que son masticables, que es un calcio soluble en la boca, que uno lo mastica y lo absorbe. Otras veces tenemos tabletas de calcio de distintas marcas, de distintas formas. Y todo esto nos los están vendiendo con la idea de que nosotros reemplacemos la pérdida de hueso. Es común en las personas más mayores de edad que haya pérdida de hueso, se llama osteoporosis, que el hueso se va poniendo poroso, y entonces nos están recomendando fuertemente que consumamos calcio. Antes de explicarte sobre este tema de por qué es una mentira lo que nos están vendiendo sobre el calcio, quiero explicarte que el hueso no está hecho de calcio solamente. Es verdad que el calcio es el mineral principal, el que más cantidad tiene, ¿no? Pero para tú construir un hueso necesitas mínimamente estos 6 minerales distintos. Tienes que tener calcio, tienes que tener magnesio, tienes que tener fósforo, tienes que tener flúor, como el fluoruro que se usa para los dientes, lo usan en la pasta de dientes. Tienes que tener cromo y tienes que tener zinc. Fuera de eso necesitas proteínas y colágeno y demás para tú poder construir un hueso, ¿no? Además de agua, el hueso tiene casi 45% de agua, ¿no? Pero en fin, cuando hablamos de pérdida de hueso no estamos hablando solamente de pérdida de calcio. Así que es imposible tomando calcio uno reemplazar el hueso, porque para construirlo necesitas todo eso, ¿okay? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate, el cuerpo naturalmente está sujetado por una osamenta. Los huesos crean una estructura que baja desde la espina dorsal y entonces están las costillas, ¿ok? Y todo eso está sujetado sobre una osamenta que incluye la cadera, que incluye todo esto y todo el sistema de huesos, ¿no? Es lo que le da forma al cuerpo, es lo que sujeta la estructura completa, ¿no? Así que es una estructura muy importante. Ahora, ese hueso, y les hago aquí un dibujito, perdonan el dibujito, ok, ese hueso, cada hueso, cuando el hueso se empieza a poner poroso, empieza a crear unos poros, pues obviamente está perdiendo hueso. Ahora, lo que se ha asumido es que lo que está perdiendo es solamente calcio, pero no es verdad. Lo que está perdiendo el hueso es todo lo que el hueso contiene, que contiene su flúor, contiene su cromo, contiene su zinc, contiene todo lo otro. Los otros son 6 elementos mínimos de minerales que se están perdiendo, todos juntos, ¿ok? Y por eso que decimos, perdimos hueso. Ahora, la solución de a una persona darle calcio no resuelve este problema. De hecho, lo que hace es que lo agrava. Y le voy a explicar ahora por qué. Lo agrava porque realmente el calcio tiene un efecto excitante. ¿Y qué pasa? Lo que hemos visto en el tema del metabolismo es que la pérdida de hueso como tal es acelerada por un sistema nervioso excitado. ¿Qué personas tienen mucha pérdida de hueso, mucha osteoporosis? Las personas que tienen un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman simpático, tiene que ver con pelear o correr. Cuando el cuerpo está bien excitado, el sistema nervioso está bien excitado, que uno está mucho estrés, duerme mal, tiene alertas, tiene alarmas, tiene amenazas, tiene todo ese tipo de cosas que le quitan el sueño a uno, pues el sistema nervioso, cuando se sobreexcita, una de las cosas que pasa es que para tú construir un hueso, cualquier hueso para construirlo, hay 2 tipos de células que están activas en la creación del hueso o en mantener los huesos. Hay unas células que se llaman los osteoblastos, que son las células que construyen huesos. Estas lo crean, o sea, toman los minerales, esos que listamos ahí,
el calcio, el magnesio, el fósforo, el flúor, el cromo, el zinc, los toman, los mezclan con colágeno, que es lo que construye la piel, le ponen agua y todo con eso crean el hueso. Así que los osteoblastos crean el hueso. Ahora, por el otro lado, como el hueso tiene una vida, el hueso no dura para siempre, un hueso puede durar un año y medio máximo, una célula de hueso, pues ese hueso hay que reemplazarlo. O sea, todos los días parte de tus huesos se mueren y parte nacen. La parte que nace a través de los osteoblastos, pero la parte que se rompe, que hay que sacarla porque está muerta, la sacan lo que llaman los osteoclastos. Esto es una célula distinta que lo que hace es que saca el hueso muerto. Así que esta construye, esta destruye. Esta construye, esto destruye. ¿Qué pasa? Lo que se descubrió es que cuando una persona tiene el sistema sobreexcitado, y una de las cosas que hace el sistema sobreexcitado es consumir calcio, porque el calcio no tiene un efecto tranquilizante como el magnesio o como el potasio. El calcio es un mineral excitante. Cuando una persona toma calcio, está excitando más el sistema, por lo tanto, causa más excitación. Ahora, ¿qué se descubrió? Cuando el sistema nervioso excitado está demasiado activo, que está demasiado excitado, que puede ser por estrés o por consumo de calcio, que lo excita todavía más, estos que están aquí, los osteoblastos, dejan de funcionar. Eso está en la literatura clínica. Cuando dejan de funcionar, siguen funcionando los que lo rompen, que entonces lo que causa esa pérdida de hueso que tratamos de reemplazar con el calcio. O sea que la pérdida de hueso está siendo causada porque la parte que crea el hueso, las células que crean el hueso, que son los osteoblastos, dejaron de funcionar debido a que el sistema nervioso excitado está sobreexcitado y los para. Y sin embargo siguen funcionando los que rompen el hueso. Así es que la persona va perdiendo su hueso. Ahora, hay literatura que puedes investigar. Por ejemplo, hay un estudio que dice el British Medical Journal, el Jornal de Medicina Británica, en el 2015, que se llama Increasing Calcium Intake Unlikely to Boost Health. Este estudio básicamente lo que demostró es que aumentar el ingreso de calcio no produce una mejoría en salud. Hay otro estudio que dice que lo hizo la American Society of Nephrology, que es la Sociedad Americana de Nefrología, que son los especialistas en el riñón. Dice, calcium supplements may increase the risk of kidney stone. O sea que básicamente lo que demuestra es que usar más calcio lo que hace es que aumenta la incidencia de piedras en los riñones. Inclusive hay estudios que demuestran que el consumo de calcio, la gente que más consume calcio, más ataques al corazón tienen. Si quieres saber todavía más información y lees inglés, te recomiendo que leas el libro de Calcium Light, La mentira del calcio, del doctor Robert Thompson. De todas maneras, no se resuelve la pérdida de hueso, la osteoporosis, tomando calcio. Para resolver ese problema hay que tranquilizar el sistema nervioso excitado, que la persona empiece a dormir mejor, que coma saludable, y cuando come saludable va a estar comiendo de todo lo que necesita para que el cuerpo pueda usar calcio, magnesio, fósforo, flúor, cromo y zinc que vienen en los alimentos para que construya su hueso y deje de perder el hueso. Así que eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.